Vamos a resolver los ejercicios de ecuaciones de primer orden. Tenemos esta ecuación de primer orden, solamente aparece la derivada x' y queremos saber si los problemas de valores iniciales para este instante inicial y para esta posición inicial tienen solución única o no. Para ello necesitamos poner esta ecuación en forma cuasilineal, es decir, despejar la x'. Entonces, estas exponenciales se cancelan, ese término x² pasa multiplicando y tenemos esta expresión cuasilineal para la ecuación de orden 1. Vemos que la pendiente x' es un polinomio de grado 2, por lo tanto es con una función continua con todas sus derivadas continuas, que es más de lo que pide el teorema, y tenemos entonces que esta función es de clase c infinito, por ser un polinomio. Y por lo tanto, entonces, todos los problemas de valores iniciales, de acuerdo al teorema de existencia de unicidad, van a tener solución única para todo instante inicial y para toda posición inicial. En realidad, solamente necesitábamos que esta función fuera continua con derivada con respecto a x continua, pero como tiene todas las derivadas continuas, pues tenemos más de lo que necesitamos. Nos dicen que busquemos soluciones constantes de esta ecuación. Bueno, pues para ello buscamos funciones que sean solución de la forma x igual a a y por lo tanto su derivada será nula. Sustituimos estos dos ingredientes en la ecuación y tenemos derivada 0, ese término lo he pasado al otro lado, menos t por la x, que va a ser a, y x, que es a, más 2. Bien, pues de aquí esto te queda 0, la t la podemos cancelar, entonces la única posibilidad de que esto se cancele es que o bien a sea 0 o que bien que a más 2 sea 0, con lo cual sacamos como soluciones a igual a 0 y a igual a menos 2. Es decir, dos soluciones constantes, x igual a 0 y x igual a menos 2. Nos piden resolver esta ecuación por tres procedimientos distintos, al menos. Vamos a ver, lo primero de todo, si esta ecuación es separable. Para que sea separable, tenemos que agrupar a un lado todas las x en un factor que multiplique a x' y a otro lado todos los términos que dependan de t. Entonces, lo único que tendremos que hacer será integrar estas dos funciones, esta con respecto a x, esta con respecto a t, para hallar la solución general en función de una constante de integración. Bien, pues en este caso es muy sencillo. La t se queda a este lado y x por x más 2 lo pasamos dividiendo al otro lado. Entonces ya tenemos todas las x en un único factor que multiplica a x' y todas las t al otro lado. Y todo se va a reducir entonces a saber hacer estas dos integrales. La integral de t y la integral de esta función. Esta es una función racional, entonces no tiene una primitiva inmediata. Para ello, lo que vamos a hacer es descomponerla en dos fracciones simples. El denominador ya está factorizado. Tendremos una fracción simple con denominador x y otra fracción simple con denominador x más 2. Y podéis ver vosotros que los coeficientes de esta descomposición en fracciones simples son estos que tenemos aquí, 1 y menos 1. Ahora ya tenemos integrales que se pueden hacer de manera inmediata. La primitiva de t es t² partido por 2 y la primitiva de 1 partido por x es neperiano de valor absoluto de x y la primitiva de 1 partido por x más 2 es neperiano de valor absoluto de x más 2. Bien, pues vamos a intentar despejar las x. Como este 2 me molesta, pues lo que vamos a hacer es nos lo vamos a quitar de en medio. Pero antes vamos a agrupar estos términos. Logaritmo menos logaritmo, diferencia de logaritmos, va a ser logaritmo del cociente de x partido por x más 2. Ahora sí, multiplicamos por 2, nos quitamos los denominadores y tomamos exponenciales. Entonces, aquí hemos multiplicado por 2, exponencial del logaritmo, pues nos queda el argumento, que es este valor absoluto. Aquí hemos multiplicado por 2, pues entonces tendremos exponencial de t² más 2c. Bien, pues exponencial de la suma, producto de las exponenciales, entonces tendremos, esta exponencial se nos rompe en estos dos términos. Estamos a punto de poder despejar la x. Para ello tenemos que eliminar el valor absoluto. Esto es fácil porque lo único que hay que hacer es introducir aquí un signo más menos según corresponda. Y luego ya por comodidad, a más menos exponencial de 2t, lo podemos llamar k para que esta expresión quede un poquito más manejable. Y ahora aquí es muy sencillo despejar la x. Lo hacéis vosotros y alcanzamos esta expresión. Podemos explicarlo un poco más si queremos, tampoco es que sea estrictamente necesario,
Por ejemplo, podemos dividir por exponencial de t cuadrado, entonces estas exponenciales se nos van y aquí va a quedar exponencial de menos t cuadrado, y si dividimos por 2k, aquí nos va a quedar un medio, y aquí nos va a quedar 1 partido por 2k, que lo vamos a llamar k mayúscula por comodidad. Bueno, esta expresión es un poco más sencilla que esta, pero digo que este cambio no es estrictamente necesario hacerlo. Pues ya tenemos la solución general, una familia de soluciones de esta ecuación que depende de un parámetro que es k mayúscula. Vamos a otro procedimiento. Vamos a buscar dentro de la familia de las ecuaciones lineales. Tenemos las ecuaciones de Bernoulli, que son de esta forma: derivada igual a un término que depende de x solamente a la 1 y otro término con una potencia x a la n. Bien, y sabemos que se reducen a lineales con un cambio de variable dependiente. Cambiamos la x por una y la y simplemente es la potencia 1 menos n de la x. Bien, pues entonces esta ecuación se convierte en esta ecuación en y, que ya vemos que es lineal. Bueno, pues lo que vamos a hacer, esta ecuación, vemos que tenemos un término en x, un término en x cuadrado, entonces va a ser una ecuación de Bernoulli con exponente 2, el coeficiente a es lo que multiplica la x, es 2t, y el otro término, el que multiplica x cuadrado, es la b, que es simplemente t. Bien, pues con este cambio de variable x a la 1 menos la n, que es 2, es decir, 1 menos 2 menos 1, x a la menos 1, tenemos que la ecuación se nos convierte en esta que tenemos aquí, que es lineal. Entonces tenemos 1 menos n, 1 menos 2, la a, que es 2t, la i, 1 menos 2, por la b, que es t. Entonces simplificamos esto un poco, 1 menos 2 queda menos 1, y tenemos esta ecuación lineal que es bastante sencilla. La podemos integrar como toda ecuación lineal, teniendo en cuenta que el coeficiente que multiplica a la i es menos 2t, el término independiente es menos t, y la solución, como siempre, la solución general se descompone en suma de la solución general de la parte homogénea de la ecuación más una solución de la ecuación completa. Bueno, pues la solución general de la parte homogénea ya hemos visto que es una constante por la exponencial de la integral de este término a, que es menos 2t. Entonces, la primitiva de menos 2t es t cuadrado, con lo cual ya tenemos la solución de la parte homogénea, constante por la exponencial gaussiana. Y ahora todo se reduce a hallar una solución de la ecuación completa. Lo podemos hacer por varios procedimientos, por ejemplo, por la fórmula de D'Alembert, o por separación de variables, perdón, por variación de constantes. ¿Y qué tenemos? La exponencial de la integral de a, que ya la tenemos calculada, la recíproca de la exponencial de la integral de a por la f dentro de esta integral. Bueno, pues la exponencial de la integral de a, y sabemos que es esta que tenemos aquí, exponencial de menos t cuadrado. Esto es 1 partido por esta exponencial, entonces será 1 partido por exponencial de menos t cuadrado, es decir, exponencial de t cuadrado, por la f, que es menos t. Bien, ahora tenemos que hacer esta integral, pero esta integral es inmediata, porque lo que tenemos aquí es simplemente la derivada de la exponencial de t cuadrado, que es simplemente 2t por la exponencial de t cuadrado. Entonces, arreglamos el signo menos y el 2 que tendríamos aquí. Esta integral es inmediata ya. La primitiva de la derivada pues es ella misma, la exponencial de t cuadrado, multiplicado por todo esto. Entonces, esta exponencial por esta exponencial nos da exponencial de 0, es decir, la unidad, y nos queda simplemente menos un medio. Con lo cual, aquí ya tenemos una solución particular. Con lo cual, ya tenemos resuelta esta ecuación lineal en y. Pero no hemos acabado porque tenemos que deshacer el cambio que hemos hecho. Bien, pues deshacemos el cambio. X es 1 partido por y, o y es 1 partido por x, y entonces la solución general será 1 partido por esta expresión, con lo cual alcanzamos la misma solución general que por el procedimiento anterior. Bien, esta es la forma que tienen las soluciones de esta ecuación. Vemos que por aquí tenemos las dos soluciones constantes, x igual a 0, x igual a menos 2, que eso tienen esta forma que se debe a la exponencial decreciente que tenemos aquí. Bien, entonces ya hemos visto dos procedimientos. Vamos a ver si la ecuación es además exacta, es decir, si proviene de una fuerza conservativa, y para calcular la solución general necesitamos calcular el potencial f. Bien, pues para que esta ecuación sea exacta, el coeficiente que multiplica a x', que es lo que llamamos f,
y el coeficiente siguiente que tenemos, que es la g, tiene que cumplir la condición de rotacional nulo. Si cumple la condición de rotacional nulo, la ecuación es exacta y la solución general se obtiene como a partir de las líneas de potencial del potencial f. Y f lo obtenemos a partir de una cuadratura. Es decir, conocemos que la derivada de f con respecto a x es el término f minúscula y la derivada de f con respecto al tiempo es el término g minúscula. Lo que llamamos una cuadratura. Damos f en función de sus derivadas. En este caso tenemos esta ecuación. Bien, pues vamos a ver si es exacta. El coeficiente f minúscula es el que multiplica a x', que es exponencial de t cuadrado partido por x cuadrado. Y todo el otro término es la función g. Vamos a ver si esta ecuación es exacta. Para ello, se tiene que cumplir esta igualdad de derivadas, que es lo que llamaba condición de rotacional nulo. Bien, pues derivamos la f minúscula con respecto a t y derivamos la g con respecto a x y vemos si son iguales. Empezamos por esto. La derivada de esto es la derivada de la exponencial de t cuadrado es 2t por la exponencial y dividido por x cuadrado, que es constante a todos los efectos en esta derivada, porque es una derivada parcial. Derivamos la g con respecto a x y ¿qué tenemos aquí? Tenemos la derivada de este cociente por esta función. Bueno, esta derivada la hacéis, pues quedaría x cuadrado en el denominador por la derivada del numerador, que es x, que es 1 por x, y ahora menos x más 2 por la derivada de esto, que es 1, hacéis vosotros la cuenta y veis que simplemente nos queda 2, queda bastante sencillito. Entonces veis que ambas expresiones son iguales, con lo cual esta ecuación es exacta. Y por lo tanto la solución general será de la forma de potencial igual a una constante. Pues vamos a calcular el potencial a partir de la cuadratura. Como decía, el potencial, sus derivadas, coinciden con los coeficientes de esta ecuación, f y g. Y vamos a empezar por la expresión más sencilla que tengamos aquí. Bueno, esta parte más complicada, pues vamos a empezar por esta. Entonces, integramos con respecto a x, la exponencial t cuadrado para esta integral va a ser constante, entonces todo se reduce a hacer la primitiva de 1 partido por x cuadrado, que es menos 1 partido por x. Entonces tendremos la exponencial por menos 1 partido por x, más una constante que puede depender de las variables que no he integrado, que son, en este caso, la t. ¿Vale? Pues entonces ya tenemos la expresión de f, la sustituyo aquí abajo y veo si puedo calcular la h. Bien, pues derivo toda esta expresión con respecto a t y tendremos la derivada de la exponencial de t cuadrado, pues va a ser 2t por la exponencial, y la derivada de h será h'. La x no se deriva porque al derivar con respecto a t funciona como una constante. Bien, pues vamos a ver que aquí hay cancelaciones. Aquí tenemos 2t exponencial dividido por x y aquí tenemos 2t exponencial dividido por x. Entonces, este término con ese término se me va. X partido por x nos queda la unidad. Entonces nos queda simplemente que h' es menos t por la exponencial de t cuadrado. Y esto ya hemos visto hace un momento que es fácil de integrar. Tenemos que integrar esta función, h va a ser la primitiva de h', y esta integral ya la acabamos de hacer, su primitiva es exponencial de t cuadrado partido por 2, y el signo menos. Con lo cual entonces ya tenemos el término que faltaba al potencial, y ya tenemos la función f. Bien, pues entonces ya tenemos que la solución general serán las líneas de potencial de esta función, de este potencial. Entonces tendremos que esta expresión igualada a k. Bien, pues ahora todo se reduce. En este caso vamos a poder despejar la x, porque si no quedaría en forma implícita. Lo hacéis vosotros y llegáis a esta expresión parecida a una de las que hemos obtenido anteriormente. Si lo queréis simplificar un poco más, dividís numerador y denominador por 2 exponencial de t cuadrado. Entonces aquí va a quedar un medio y aquí va a quedar simplemente k por esta exponencial decreciente, que es la solución general que hemos obtenido ya previamente. Teniendo en cuenta que tenemos un signo menos, o sea que la constante k va a ser la menos constante que teníamos previamente, y ahí tenemos el coeficiente, el término menos un medio de ejemplos anteriores. Bien, pues ya hemos resuelto la ecuación por 3 procedimientos y ahora nos piden que resolvamos una serie de problemas de valores iniciales. Recordemos que ya sabemos que todos estos problemas tienen solución única, con lo cual todos los problemas que nos planteen van a tener solución única. Usamos la solución general y en su caso las soluciones constantes que hemos utilizado,
y nos piden resolver el caso en el que el tiempo inicial es 0 y la posición inicial es 0. Bien, pues sustituimos t igual a 0, x igual a 0, esta expresión, y aquí nos queda exponencial de 0, que es la unidad, entonces nos queda que esto tiene que anularse. Bueno, pues esto no se puede anular porque el numerador es 1, entonces esto no se podría anular nunca. Entonces la única posibilidad de que esto se anule es que la c sea muy grande, es decir, que la c tienda a infinito. Entonces esta expresión sí que tiende a 0. Con lo cual, la solución que andamos buscando no está en la solución general, pero es la que se obtiene como paso al límite cuando c tiende a infinito. Cuando c tiende a infinito, pues ahí que dar 1 partido por infinito, entonces obtenemos que la solución de este problema es la solución constante x igual a 0, que es una solución singular en el sentido de que no está incluida en esta solución general. Bien, también nos piden resolver este otro problema, en el que la posición inicial es menos 2. Bueno, sabemos que tiene solución única, pues la calculamos. Instante inicial 0, posición inicial menos 2. Igual que antes, sustituimos t igual a 0 y de aquí hay que despejar la c. Bueno, pues lo más fácil es pasamos esto al otro lado, dividimos por menos 2, aquí nos va a quedar 1 partido por menos 2 y aquí va a quedar c menos 1 medio. Entonces de aquí ya cancelamos estos términos y sacamos que la c vale 0. Entonces si la c vale 0, en esta expresión la solución de este problema, con c igual a 0, la exponencial se nos va, nos queda 1 partido por menos 1 medio, es decir, menos 2. Nos sale como solución de este problema la otra solución constante x igual a menos 2.